¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? Día miércoles. Miércoles. No es un día de miércoles, hoy es miércoles. Porque nosotros decidimos que todos los días son maravillosos. Hoy vamos a estar hablando... ¡Ay! Saludos desde New York, de Nueva York. Besos. Besos para todos. Besos, 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 muchos besos para todos. Hoy vamos a estar hablando de la culpa. Algo que le encanta al ego. Así cuando vos estás como ahí que dominando la cosa, ahí aparece la culpa. La culpa puede ser por cualquier cosa. Cualquier cosa. Que si hago, me da culpa. Que si no hago, me da culpa. Que si lo hago bien, que si lo hago mal. Siempre falta algo, ¿no? El 5 para el peso. ¿Qué seres inconformes podemos llegar a convertirnos, ¿no? Con la culpa. Bueno, de eso nos va a estar hablando el genio de Dani Colombo, máster total, al cual admiro profundamente. Y acá lo tenemos. Le agradezco mucho su presencia. Don de gente que me encanta. Hola, Hola, Dani. ¿cómo estás, Guada? Qué colores ahí con la transmutación, ¿eh? Muy bien. Transmutación a full, bien coherente lo mío. Excelente, excelente, buenísimo. Un saludo para toda tu comunidad también y para todos los míos que también nos empiezan a ver. Les presento a Guada, que es una genia. Ya hemos hecho otro vivo anterior y la verdad que me quedé súper contento de aquella conversación que tuvimos y hoy vamos a hablar de la culpa. Menudo tema, ¿no? Menudo tema, y hoy justamente estuve releyendo algunas cosas alrededor de la culpa como para estar preparado para este encuentro de hoy, porque tal cual vos lo decías, la culpa aparece sin pedir permiso, y nosotros en general pensamos que la culpa siempre es por algo que hicimos, y a veces también la culpa aparece por algo que no hicimos, y sentimos culpa por eso, y hay culpas que están sobre cosas del pasado, que nos, todavía arrastramos hasta hoy, hay cosas sobre el presente, lo que podría ser o podría elegir o no elegí o sí elegí y me genera culpa y también sobre el futuro. ¿Por qué no estoy eligiendo esto? ¿Por qué no estoy haciendo tal proyecto o tal cosa? Y todo eso me genera culpa. Y por supuesto que hay actitudes o comportamientos que son mucho más graves, que son culpas que tal vez se arrastran durante mucho más tiempo. Pero la buena noticia para empezar el vivo es que podemos disminuir la contundencia de la culpa, sea lo que sea que te afecte. Y ¿Cómo? bueno, eso lo vamos a comentar en un ratito, ¿qué te parece? ¿Sí? Porque Este, también sabes que es maravilloso el tema de la culpa que te agarra hasta, por ejemplo, si vos planificás, te organizás, llevás, decís, bueno, de acá a 3 meses tengo este organigrama, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer al otro, un día te levantaste con dolor de cabeza, no querías, no sé qué, y ahí te agarra la culpa de que no estás haciendo lo que tenés que hacer para llegar a tus objetivos y lograr el éxito en tu vida. Exacto, tal cual. Ese es uno de los motivos más frecuentes por lo que nos agarra culpa sobre algo que nosotros habíamos decretado previamente que íbamos a hacer, que nos íbamos a hacer responsables y demás, y después por algún motivo no lo hicimos o no quisimos o cambió también nuestro enfoque y nuestra prioridad, que es otra cosa que a nuestro cerebro no le gusta tanto, porque el cerebro le gusta la información bien clara, ordenada, precisa. Entonces, cuando ya entramos en el caos, por ejemplo, en incumplir algo que nosotros nos habíamos prometido a nosotros mismos, ahí puede aparecer también la culpa, ¿sí? Entonces, como una primera idea y en total resonancia con lo que comentaba Guada al comienzo que le estaba escuchando, es que la culpa no necesariamente tiene que venir de cosas tremendamente grandes o tremendamente angustiantes, o hechos donde yo estoy involucrado, que sean cosas que yo considero graves, sino que pueden ser cosas muy pequeñitas que tienen un efecto acumulativo también. Es decir, que nosotros podemos tener adentro nuestro un gran baúl lleno de culpas.
Y de hecho, yendo al origen de la culpa, nosotros, ni Wada ni yo somos psicólogos, pero sí es muy importante saber que muchas de estas cosas hay que trabajarlas en un marco terapéutico cuando ya te ahogan, cuando ya estás en un límite que realmente no podés gestionar. Estimo que, por lo menos yo, y estimo que Wada también, podemos hablar de la culpa acá, de lo que nos pasa a nosotros con la culpa. Y desde ese lugar lo podemos compartir y tal vez acercar algunas herramientas de afrontamiento, pero sí saber que este es un tema propio de la salud mental. Y un primer punto para poner sobre la mesa es que en general la culpa en sí aparece cuando se me genera dentro mío como un dilema sobre el que yo me estoy juzgando como una mala persona, como que no actué bien, como que no se espera eso de mí, o yo no espero eso de mí, o los demás no esperan eso de mí. Es decir, que hay como una mirada interna de como un justiciero que es bastante tirano adentro nuestro, por lo cual generalmente caemos en la culpa. Y ese juicio tiene mucho que ver con lo que podemos llamar un dilema moral. El dilema moral, entendido acá, no estamos hablando de moral en sí, sino cómo yo establezco esos límites internos que tienen mucho que ver con la forma en que fui criado, mis experiencias de vida, las personas con las que viví, la religión, que es un gran impulsor de la culpa también, Por mi sobre, culpa, por mi por mi culpa. culpa, por mi gran culpa. Exactamente, imagínate el precio altísimo que pagamos por ese tipo de cosas que hemos repetido casi como dormidos o inconscientes, decenas y decenas o miles de veces. Entonces, De que eso no va, soy digna de que entres en mi casa. exacto, exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad, acá aparece como la primera herramienta que podemos compartir, ¿sí? Que es no creer nada de lo que se nos presenta y ponerlo a prueba y ponerlo, digamos, en discusión. Desde nuestra perspectiva, hay algunas personas a las que les resonará ese tipo de herramientas de determinadas religiones y otras personas que no. Por eso que es muy importante la cuestión del discernimiento acá, cómo nos plantamos frente a lo que voy sintiendo, a lo que voy viviendo en cada momento. Y a veces también pasa justamente, por ejemplo, yo crecí en un seno muy católico y yo que lo dije varias veces, que quise ser monja 2 veces y amo a Dios profundamente, pensé que el catolicismo era el lugar. Y yo era muy como, ¿pero por qué? ¿Y por qué esto? ¿Pero por qué? Si Dios es amor, ¿por qué? Y como que, viste, muchas preguntas que no tenían respuesta. Generaba también yo sentir culpa de ser la oveja negra que no seguía el rebaño de las cosas que me decían. Pero yo Ujú. decía, pero ¿cómo no se dan cuenta de que no está bueno lo que están haciendo? Dios es amor, no puede estar castigando. Y me daba culpa pensar eso. Claro, tal cual. Bueno, ahí influye muchísimo el tema de los mandatos, ¿sí? Me acuerdo cuando era chiquito, que creo que alguna vez te conté que empecé a trabajar en la radio a los 8 años, conduciendo un programa para niños, y había una relación donde los curas venían mucho a la radio, sobre todo en el pueblo, porque eran como son una autoridad dentro de una pequeña comunidad, representan eso y venía a la radio. Entonces me acuerdo que habían cambiado el papa, no me acuerdo qué papa era, y yo le pregunté qué pasaba con los tesoros del Vaticano. Yo tenía 11 años aproximadamente. Y se armó una polémica al aire, el cura se levantó de la mesa, me acuerdo del apellido, el cura era de apellido Anzorena, una persona mayor en aquel momento, se levantó muy ofuscado y me dijo, hijo, has perdido la fe. Claro, yo estaba también entrando en la adolescencia, el locutor de radio chiquitito y rebelde, ¿no? Y realmente por eso es que estoy compartiendo esta idea de cómo gestionar la culpa a partir de nuestro propio discernimiento. Fíjense que en el ejemplo que trajiste, Guada, hay algo interesante, que hay una culpa que es adaptativa y que puede ser de alguna manera positiva o contributiva para nosotros, que es la que nos sirve para aprender, la que nos sirve para tomar noción de las cosas y para decir, a ver, ¿qué elijo frente a esta situación? Todo motivado por ahí, por ese sentirme culpable por algo. Entonces, ahí podríamos hablar de que tiene un fin adaptativo como todas las emociones.
Las emociones en general todas aparecen con un fin adaptativo. Después es el significado que nosotros le damos adentro nuestro a esas emociones. Y si esa emoción va a ser contributiva, vamos a decir que la emoción fue positiva, y si no es contributiva, lo definimos como una emoción negativa. Las emociones son neutras, ¿sí? No son ni positivas ni negativas. Somos nosotros los que le ponemos el tono. Con la culpa pasa lo mismo. Puede ser adaptativa, donde yo puedo aprender, puedo salir fortalecido de esa situación, o puede ser limitativa, limitante, como cuando yo, por ejemplo, arrastro muchísimos preconceptos, cosas que me inculcaron, ideas preconcebidas de otros que me implantaron como en un chip mental, y a partir del cual yo simplemente sigo esa línea, sin siquiera cuestionármela. Por eso, por ejemplo, fíjense qué paradoja, porque si fuera tan sencillo disolver la culpa con 10 Ave María, como cuando íbamos al confesionario en las iglesias, los que íbamos a la iglesia católica, eh, probablemente no arrastraríamos tanta culpa, si esa fuera la solución. Entonces, sí hay que trabajarlo más internamente y más profundamente, sobre todo. Sí, y la culpa no es, o sea, sí es una emoción, no es ni buena ni mala, pero Mm, justamente a veces te puede mm, traer mucho sufrimiento, pero a veces, mm, como decías recién, resolver un dilema, porque, por ujú, ejemplo, a mí me generaba culpa ir en contra de mi familia, los mandatos de mi microcosmos, digamos, pero en definitiva decidí ser la oveja negra y tomar el papel de la letra escarlata, pero seguir pensando lo que mm, yo sentía en mi corazón. Y en un momento dejé de eliminar la culpa, porque dije, a ver, o los sigo a ellos, o me sigo a mí, a lo que pienso, y dejo la culpa, porque las dos ujú, cosas no las puedo hacer. ujú. Tal Sufrir cual. con culpa es innecesario. Exacto. Bueno, ahí hay un aspecto muy relevante en lo que comenta Wada, que es el tema del apego emocional a las cosas que no nos favorecen. Muchos de nosotros crecimos tal vez en entornos muy duros, muy desafiantes, muy controvertidos para nuestras vidas, y hemos trabajado mucho para ir superando y creando nuevas realidades en nuestra vida. No es necesario quedarnos estancados donde hay dolor, porque no es necesario, que el dolor es necesario y lo vamos a atravesar de todas maneras, pero lo que podemos elegir es el nivel de conexión emocional que yo voy a tener con el dolor. No es necesario que lo siga arrastrando durante toda la vida. Puedo trabajarlo, elaborarlo, transmutarlo, procesarlo por distintos caminos. No hay un solo encuadre para atravesar esas cosas. Entonces es muy importante entender que yo puedo elegir vivir libre de culpa, puedo elegir vivir más en conciencia, más conectado, más en relación con la autenticidad que hay en mí. Y puedo salir del paradigma que supuestamente estaba previsto para que yo sea de determinada manera. Lo que pasa que ahí, lo que observo yo, a ver qué opina Guada también, y ustedes también pueden compartir acá abajo, eh, sucede muchas veces que el tema de los mandatos a muchas personas les resulta muy difícil salir de ese giro, porque implica un altísimo nivel de responsabilidad personal. Yo no puedo abandonar la culpa, o no puedo dejar, por ejemplo, la tendencia a buscar la aprobación en los demás, si no asumo mi total responsabilidad de mi vida, con todas las macanas y cagadas que me pueda mandar en el medio, ¿sí? O por ejemplo Entonces, ahora que estamos viviendo en una situación en donde se crea otra brecha y otra grieta social en la cual si no te vacunás te sentís culpa porque no sos afín a la media, ¿me entendés? Entonces estás exacto. afuera y sentís una especie de culpa. Bueno, no, y entonces hay gente que cede a esa culpa y contrario a sus pensamientos lo hace porque su familia, porque la sociedad, porque su colegio se lo obliga, porque si no, culpa. Claro, exacto. Por eso que es muy interesante ver también qué me pasa por adentro con esto que les mencionaba hace un momento del juicio moral. ¿Cuáles son las cosas que yo me digo a mí mismo o a mí misma cuando estoy entrando en esa situación de culpa? Por ejemplo, eligiendo si me vacuno o no me vacuno, o eligiendo si adhiero o no adhiero a tal causa, o eligiendo cómo participo de determinada situación en la que estoy inmerso.
O, por ejemplo, un caso típico, ¿no? Mesa del domingo en una familia que no se llevan muy bien entre ellos y todo el mundo quiere hacer como que se llevan bien, pero están viviendo como en una gran hipocresía. Imagínate la mesa del 24 de Navidad, estando en lugares donde no querés estar. Entonces siento culpa por sentirme de alguna manera obligado a estar, pero bueno, ¿quién te obliga? Yo me obligo a estar ahí, porque también puedo tomar la elección de no estar ahí. ¿Eso puede tener consecuencias? Claro que sí, pero ¿qué estoy eligiendo? ¿Estar ahí obligado para cumplir o seguir mi corazón, seguir mi olfato, seguir lo que mis emociones me indican, que es que no quiero estar ahí, ¿sí? Entonces es muy importante detectar el punto justo como una clave para gestionar la culpa del dilema moral de las cosas que yo me digo a mí mismo. Porque detrás de ese apruebo estar ahí en esa mesa que yo sé que no me va a hacer bien, que no quiero estar, hay un, bueno, lo hago por fulanito, bueno, ¿qué van a decir de mí después? Y demás. O sea que hay un montón de juicios hacia mí mismo que yo creo internamente para justificar lo que después me va a generar culpa. Y cuando la conciencia, cuando la culpa tiene que ver con la conciencia, porque de repente decís, bueno, fantástico, me voy a sacar la culpa de encima Ujú, y entonces voy a hacer lo que yo quiero porque lo mejor es ujú. ser fiel a uno mismo y tengo ganas de engañar a mi pareja y acá me dicen que no hay que tener culpa. Entonces decís, ups, ¿qué onda? La culpa a veces puede llegar a ser algo con la conciencia. Claro que sí, por eso que ahí también aparece esto del dilema moral. Todo tiene que ver, por supuesto, con los acuerdos que tengas con tu pareja, con tu forma de vida y demás. Eso es de otro ámbito, pero desde la perspectiva de la culpa, lo que sí necesitamos saber es que la culpa trabaja mucho con la aprobación o con el castigo. La aprobación sería sentir culpa. El por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, era como cargarte toda la culpa a vos. ¿Para qué? Para infligirte una responsabilidad externa de alguien de afuera que lo dijo, que tal vez no te hizo sentido para vos. ¿Y cuál es el fin último de la culpa? Es autocastigarte, porque la culpa produce el autocastigo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué gano yo con lacerarme a través de una creencia o un mandato que me viene a decir alguien a través de interpósitas personas como podría ser Dios o una divinidad o en lo que creas, y yo lo creo y lo consumo y lo asumo como que es verdad? Entonces, por eso el tener discernimiento es muy importante. No estamos diciendo de no tener culpa, porque eh, no se puede vivir sin culpa, digamos. Sí podemos procesar la culpa. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, lo que sí podemos delimitar cuáles son los límites dentro de los cuales yo me voy a mover, cuáles son mis parámetros. Y ahí entra a jugar otro aspecto que es muy relevante en la vida de los seres humanos, que es por un lado el libre albedrío, y el otro aspecto es el tema de la ética personal. ¿Cómo me paro yo frente a esta relación de pareja que tengo, por ejemplo? ¿Sí? Y no estoy hablando de tener que hacer tal cosa o dejar de hacerla, simplemente es una elección personal que es entendible desde ese lugar. Por eso una gran grieta desde el punto de vista de la conciencia que tenemos los seres humanos en el mundo actual tiene que ver con la imposibilidad de ver qué le está pasando al otro en este momento y desde dónde está actuando. ¿Sí? ¿Hasta qué punto el amor propio es amor propio y no egoísmo? Ahí Exacto, hay tal una cual. línea re Hay una, finita. li hay una línea súper, súper finita. De hecho, muchísimas veces yo escribo mucho sobre el tema del autoconocimiento, el desarrollo personal, me encantan esos temas. eh, y mucha gente me pregunta, bueno, pero conocerse tanto y estar siendo tan congruente con uno mismo, ¿no es como ningunear a los demás? No, básicamente ¿por qué? Primero porque no estoy buscando infligir ningún daño a los demás, o lo que yo consideraría que sería un daño, o lo que la otra persona me dice, eso me está dañando, ese sería el límite que yo necesitaría tener. Y en segundo lugar, estoy buscando construir una mejor versión mía, desde esa expresión auténtica, digamos. Entonces, desde ahí construyo esto de la autoestima, que no tiene nada que ver con el egoísmo, ¿sí? Tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, de la libertad, de la plenitud, de tener mayor conciencia, de tener también muy identificados mi sombra, mis puntos oscuros, sobre los cuales yo necesito trabajar, porque eso lo tengo todo el tiempo y voy a convivir con eso. La idea es estar en el proceso del desarrollo permanente.
Porque hay una cosa que sucede, Guada, a ver qué pensás de esto, que mucha gente está en el tema del crecimiento personal y toman cursos y salen de uno y se meten en otro curso, tienen la pared llena de diplomas de todos los cursos que tomaron, ¿sí? Pero eso no significa que estén en el desarrollo personal, porque el desarrollo personal recién se da cuando aplicás lo que vos vas aprendiendo. El crecimiento es una cosa, yo puedo captar información, puedo sentirme que estoy creciendo, que estoy evolucionando, pero el desarrollo personal es cuando aplico todo lo que yo aprendí y lo pongo en práctica y vivo las 24 horas en total coherencia y centramiento con eso. Por eso que hay una diferencia, desde mi perspectiva, por supuesto, muy importante entre crecimiento personal y desarrollo personal. Son dos cosas distintas. Mi apuesta siempre, mi invitación es a movernos hacia el desarrollo personal, por lo que te veo tus videos y demás, me parece que también es tu línea de pensamiento. O sea, cómo avanzo con quién soy, con todo lo bueno, con lo no tan contributivo que tengo, en el desarrollo de mi participación en el mundo. Me hace gracia porque esto que decís me hace acordar a una amiga que yo quería muchísimo, que éramos muy afines, y que una vez me dijo, te deseo de todo corazón que tengas otra cosa más, otra actividad más además de tu trabajo. Y yo no entendía lo que me estaba diciendo. Digo, ¿por qué? Y porque estás todo el tiempo hablando y pensando en el yo soy, en en las meditaciones, en el creer, crear, y no sé qué. Y la miraba, ¿viste? Como, no entiendo. Y en un momento, no, bueno, pero para que tengas otro pensamiento, y digo, y en ese momento sentí como una especie de culpita, digo, pará, aguantar, ¿qué es esto? ¿Por qué me estás generando esto? Y yo le digo, Mm, respiré hondo, le dije, pero para mí esto no es un trabajo, es mi claro. manera de ser y mi manera de pensar de acá a la Mm, eternidad. O sea, mm. ¿viste? Como, es una forma de vida, no es un trabajo. Y eso es el Absolutamente, desarrollo. absolutamente. Bueno, ahí hay un espejo muy interesante en el que te estaba reflejando, ¿sí? O sea, y fue muy, muy interesante el aprendizaje también de, a ver, quisiera aportar mi visión también. Cuando nosotros empezamos a trabajar con nosotros mismos en este desarrollo personal, cualquiera sea el camino en el que quieras encararlo, hay muchas personas que lo comprenden y otras personas que van a quedar en el camino, porque nosotros nos vamos transformando, ni mejor ni peor que otras personas, simplemente estamos eligiendo un camino con tanta certeza que el mantenerse enfocado en ese camino es desafiante para uno mismo y también proyecta una luz sobre los demás. No estoy diciendo que seamos iluminados, eso es otra cosa, ¿sí? Pero proyecta como algo en los demás que le genera como mucho impacto y hay gente que no se lo banca y se aleja. Entonces, desde una perspectiva, podemos pensar que lo mejor que puede pasar es que las personas que no deban estar por ahí en nuestro camino se alejen. Y no es porque uno quiera que se alejen, sino simplemente porque la vida tiene ciclos y lo que estamos haciendo es completando ciclos permanentemente. La Hoy escaleta de la vida. exactamente, es así. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de la culpa y sería muy interesante que algunas personas que están acá, inclusive nosotros mismos, nos vayamos de este vivo de hoy replanteándonos nuestra relación con la culpa y revisando las culpas que tengo adentro y las culpas que por ahí puedo soltar, pero no me animo a soltar porque, por ejemplo, me sirven para victimizarme o me Uf, sirven para pelear con el otro, o me sirven para echarle en cara a mi familia tal cosa o a mi pareja tal otra. Entonces hay sí, culpas que también son acomodaticias, ¿sí? Son sí. culpas que utilizo como si tuviera el as en la manga para sacar de vez en cuando para, como herramienta de manipulación o de Uf, victimización. sí. Entonces, fíjense todos los matices que tiene este tema de la culpa a partir de esta referencia que traía Wada sobre el tema de cómo nos vinculamos con los demás. Y, y hay muchas personas que su única forma de vinculación es a través de la culpa. Por ejemplo, Uf, las personas manipuladoras o con tendencia manipuladora se vinculan generando culpa permanentemente en todo el mundo. Un sí, mal jefe en el trabajo se vincula generando culpa y no asumiendo su responsabilidad. ¿Eh? sí. Por eso a ¿Y veces, cómo gestionamos la culpa del otro? O sea, la culpa que me mete, que me quiere meter el otro. Yo elijo si la acepto o no.
Claro, exacto. Bueno, ahí es muy importante tener lo que hablaba del discernimiento propio. Las personas que tienen en el desarrollo personal más herramientas de afrontamiento de estas cosas, saben poner un límite, saben frenar al otro y darse cuenta al toque de que esto no es mío, esto le pertenece al otro y ahí abro una brecha, no estoy diciendo una grieta, estoy diciendo simplemente un puente a través del cual voy a transitar o no, pero puedo expresar claramente que eso no es mío. Como por ejemplo, si yo voy a un lugar y a mí me atienden muy mal y de paso la persona que yo siento que me está maltratando, porque es una percepción mía, que me está maltratando, me quiere hacer sentir culpable por algo, bueno, usted al final llegó último y por eso va a tener que esperar más de lo normal, cuando llegué a horario, por ejemplo, ese es un problema de la otra persona. Yo tengo que elegir ahí qué mecanismo voy a hacer, y esto es algo que lo hago continuamente como parte de este proceso de desarrollo personal, que es pensar cómo me planto ante esa situación. Si yo empiezo a hacer el mismo juego que el otro propone, que es un juego con el que yo me cargue de la culpa, la asuma y responda de la misma manera, por ahí enojándome, o por ahí protestando, o por ahí alterando el estado en el que estoy, o puedo gestionarlo de otra manera. Nosotros siempre tenemos la herramienta de elegir la actitud en cada momento. Siempre tenemos la herramienta de elegir si me engancho o no me engancho con las situaciones. Hay personas que por esta falta de conocimiento interno, están en el proceso de maduración tal vez, se suben a todos los bondis que pasan. Entonces están todo el tiempo sobre reaccionando con las situaciones. Cuando ya hay cierto camino del desarrollo, frenan, observan, eligen y después avanzan. Y que no piensen, por lo menos en mi caso, que porque estamos en este camino no nos pica la culpa. A mí creo que me pica la culpa una Claro. vez al día, por lo menos, y en ese momento yo lo que hago es, lo veo, o sea, porque me detengo a ver esa emoción, ver de dónde sale, porque nunca es como yo pienso que es, entonces trato de sacarle el disfraz y ver de dónde sale, pero sobre todo sabiendo que la culpa, por lo menos espiritualmente, viene del ego. O Ujú, sea, no de la mente errada, no del espíritu. El espíritu nunca te va a culpar. Es como el ujú, espíritu viene del amor, el ego viene del miedo y todo lo ujú, que sea negativo. Y la culpa ujú. viene del ego que quiere ser el que tome el poder sobre tu vida y que sigas como esclavo de esta 3D y víctima de las circunstancias. Y generalmente eso tiene que ver con como tomarse a personal todo. Entonces, si Mm, te tomas todo a personal y sos el protagonista de la víctima de esa situación, lógico que te va a afectar. Entonces, tipo, yo elijo mirar y decir, no, no, para bajar un cambio, bajate el pony, a ver, ¿qué es esto? No, 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 no me entra. O sea, es como si alguien te regala algo que no te gusta. Un perfume ujú. que no te gusta. Lo agradeces, de mil amores, pero no te lo vas a poner. Claro, tal Bueno, la cual. culpa es Y lo lo podés mismo. pasar a una persona que necesite un perfume. Mm, ¿Comprendés? pero la culpa tratemos de no pasarla. Tal cual, tal cual. Coincido con Guada en eso también. Me admito, por supuesto, que hay situaciones que me hacen sentir culpable, situaciones del pasado que todavía siento algún matiz de culpa sobre algunas situaciones. Y eso es parte del proceso también, porque como la culpa nos confronta en esa elección interna, donde nosotros mismos necesitamos, a través de la culpa, sentirnos castigados, y eso es lo que genera justamente el ego del que mencionaba Aguada, ¿no? El ego lo que quiere es que la pasemos mal. El ego lo que quiere es siempre estar tironeándonos y nos tira para lugares incómodos y para lugares muchas veces dolorosos. Y ese es el lugar de la culpa, ¿sí? Ese es el lugar de la culpa. Acá me anoté algo y lo anoté porque realmente son varias cosas y me pareció interesante traerlo, que cuáles son los factores que intervienen en la culpa, si me permitís lo quiero compartir, Sí, porque por me parece favor. súper valioso para darnos cuenta y después entrar en las herramientas. Sí. Eh, la culpa es, bueno, como estamos viendo, es un sentimiento que tiene, es un sentimiento la culpa, no es una emoción, ¿sí? No es una emoción. Está alimentada de emociones, pero la culpa en sí es un sentimiento. Es el sentimiento de culpa, como decimos habitualmente. Y en la elaboración interior de la culpa influyen muchísimos factores. La causa de la culpa, que puede ser real o imaginaria, puede ser una construcción también que yo tengo en mi mente.
Como por ejemplo, cuando me relaciono con una situación de lo que yo pienso que el otro pensó, pero el otro no pensó eso, y yo siento culpa por esa situación que en realidad no existe. Eso es todo mío, ¿sí? La autovaloración negativa mía por lo que he generado, es decir, genero un hecho y yo me siento culpable tal vez de antemano sin haber provocado ningún daño. También está el caso donde puedo haber generado algo donde provoqué un daño efectivamente, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo poder reparar esas cosas. Otra es la percepción distorsionada que tengo sobre mí, sobre quién soy, en un espejo que me veo que está deformado. Entonces, al tener esa visión distorsionada de mí, lo que estoy viendo también es distorsionado. No soy yo auténticamente en ese caso, no me estoy viendo en un espejo bien que refleje lo que soy. Otro es que está muy contaminada la culpa con la emoción del remordimiento, ¿sí? El remordimiento, ¿sí? Por lo ¿Qué que hice, por lo significa que no hice. exactamente? ¿Qué significa remordimiento? Es como volver a morder la mentira, remordimiento, ¿sí? Ok. Morder la mentira, vivir de alguna manera como pegándole un tarascón a la mentira. ¿Cuál es la mentira? Es esta parte de distorsión entre lo que es real, lo que no es real, que yo asumo como culpa, ¿sí? Otra es la interpretación que hago del hecho que hice o que no hice, porque nosotros no nos basamos en realidades, por ejemplo, en un sentimiento tan impreciso como puede ser la culpa, por más que la potencia de la emoción que genera la culpa la puedo sentir muy real, pero en realidad es impreciso lo de la culpa, por eso que hay que mirarlo con mucho detenimiento, como la herramienta que nos compartió Wada, que yo también utilizo la misma. Otra es, esta la aprendí hace muchísimos años y a mí me trajo mucha claridad, que es que en realidad cuando yo trabajo la culpa, automáticamente quiero perdonar la culpa, ¿sí? O perdonarme en el hecho de la culpa. Y yo no sé si es tan factible perdonar el hecho que a mí me produce culpa, porque como vemos puede ser una interpretación o tal vez sea un hecho concreto, pero sí lo que necesito es trabajar en mí, en perdonar el juicio hacia mí mismo que me produjo la culpa, porque es el juicio el que me doy con un caño todo el tiempo acá. Y es eso lo más doloroso del proceso de culpa. No es perdonar el hecho solamente, sino el juicio hacia mí mismo, que puede ser muy doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros solemos ser muy lapidarios con nosotros mismos. Mm. Somos Nuestros peores enemigos. somos nuestros peores enemigos, exactamente. Y fíjense que cualquiera de todas estas actitudes de factores que intervienen en la culpa producen un efecto encadenado de creencias negativas que son los que le dan la contundencia a la culpa, por lo cual nos pesa tanto, Sí. ¿sí? Y nos Por lo podemos cual enfermar nos por podemos culpa. enfermar. De hecho, hay mucha gente que se enferma de culpa y hay muchas enfermedades que son del tipo psicosomáticas que están basadas en la culpa. Entonces, por eso que es un tema no menor y para poder observarlo, si bien es algo muy subjetivo, porque cada persona lo vive de una manera particular. En general, las personas que vienen de entornos muy cerrados, con entornos muy exigentes, familias con esquemas mentales súper herméticos y demás, tienden más o culturas que son más culposas, digamos, tienden más a sentir la culpa todo el tiempo versus personas con la mentalidad más amplia, como un poco más abierta, que la pueden procesar de una mejor manera. En cualquier caso, la acumulación de la culpa no es tan positiva para nosotros, porque nos enferma, porque nos desgasta, porque produce trastornos en el sueño, porque emocionalmente nunca estamos balanceados. Exacto, no llegamos a lograr la homeostasis que necesitamos Exacto, interna, porque la culpa te envenena. Había escuchado una absolutamente. anécdota de que a Buda lo habían querido matar y 10 años después la persona viene a pedirle disculpas. Y Ujú, él le dijo que no tenía nada que disculparle. ujú. Dice, ¿pero por qué? Y le pregunta, ¿vos hoy me intentarías matar? No. Bueno, ya está. Entonces no hay nada que tener culpa. Vos ya no sos esa persona. Ujú, Y ya está. Y eso fue, wow. mm. Soltar.
el pasado, cambiamos, evolucionamos. Pensar que si uno le genera culpa de algo que hizo, por ejemplo, es porque sabe que capaz que no estuvo bien, entonces, ¿lo volverías a hacer? No, bueno, listo, chau, perdonate, quítate la culpa. Pedí Ujú, perdón y quítate la culpa. Ya ujú. está. Exacto. Eh, y ahí hay algo muy, muy piola de lo que comentás, Guada, que es, por eso nos llaman tanto la atención cuando frente a situaciones muy dramáticas, alguien perdona al otro, por ejemplo, a un agresor o al asesino de un hijo o ese tipo de cosas, y nos colocan en un lugar a veces bastante desconcertante de plantearnos, digamos, que el dilema moral justamente, ¿no? De decir, bueno, que como si me pudiera poner en el lugar de esa persona, ¿cómo hubiese procedido yo? Y a veces es, digamos, hay situaciones aberrantes por las que se viven en el mundo en general, donde a veces la mejor salida para tener paz mental y para reconciliarnos internamente es el perdón para no seguir cargando con la culpa. No, uno tal vez no pueda justificar el hecho o no pueda darle la razón a la persona que cometió alguna atrocidad, pero sí lo que podemos hacer internamente es perdonar a esa persona, primero porque no podemos reparar el daño que se hizo y segundo como una herramienta de poder seguir viviendo y seguir adelante, porque de todas maneras vamos a tener que seguir. Hay cosas que no vamos a poder lidiar ni resolver, desde cosas muy pequeñas o cosas mucho más grandes, ¿sí? Entonces necesitamos elegir también cuándo perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás de profunda y definitivamente para también conquistar ese espacio de libertad dentro nuestro, porque si no hay algo que está enjaulado. Imagínense como que la culpa es una jaula que nos ponemos a nosotros mismos, que no nos permite sentir, que no nos permite expandirnos, que no nos permite ser felices, que no nos permite reír con ganas, que no nos permite conectarnos con la esencia de quienes somos. Y todo eso lo Volviendo podemos a Buda, trabajar dice que la ira y el rencor es un veneno que uno intenta tomar esperando que se muera el otro. O sea, exactamente, te exactamente. envenena completamente esos sentimientos Exacto. tan de baja vibración. Hay otra imagen que es como sostener una brasa que te quema en la mano, ¿sí? Pensando para arrojársela al otro. Primero te vas a quemar vos. Entonces, pensar muy bien en el costo-beneficio, si lo podemos ver de esa manera, si estamos en un camino de desarrollo personal donde queremos vivir un poco más livianos, vivir con más felicidad, con más plenitud, con más amplitud también de criterios. Sí. Igual, tampoco, ojo, este tipo de Mm. cosas, hay mucha gente que puede llegar a sentir, es maravillosa la culpa, puede llegar a sentir culpa de no ser en este momento posible Mm. perdonar. No puedo soltar, no puedo soltar. Ay, qué culpa que tengo que no puedo soltar. Y entonces hay gente que si vos querés ser feliz, tenés que soltar o si no, atenete a las consecuencias. No, Ujú. no. A ver, aflojemos con el martirio constante, porque Ujú. hacemos lo que podemos. Lo que podemos y en nuestro ritmo. Cada uno Con tiene las su herramientas ritmo. que tenemos en ese momento y está perfecto. Exacto, exacto. Entonces, no es necesario desapegarse de todo lo que nosotros pensamos que no está bien, porque es un proceso. Todos nosotros vivimos procesos y estamos en permanente evolución. Sí. Este es otro aspecto de la conciencia humana muy interesante para trabajar, porque muchas personas que piensan que llegaron a una edad y ya desde ahí como que no evolucionan más. Nosotros estamos permanentemente mutando. Cada 30 días se renuevan todas las células de nuestra piel. Entonces, imagínense si nosotros pudiéramos entender que la vida es este proceso donde estamos todo el tiempo evolucionando. Hacia dónde voy, qué quiero hacer, cómo lo quiero vivir y todo es una elección profundamente personal, pero el proceso de evolución es continuo, no tiene límites. Entonces no nos perdamos de eso y podemos elegir que tal vez mi proceso con la culpa me va a llevar tiempo y eso está bien, o voy a estar toda la vida procesando eso. Entonces Mientras son que uno experiencias. entienda que es un proceso, pero no una excusa. Exacto,
que no se transforme en una excusa. Exacto, Guada. Y quería traer algunas ideas para poder afrontar la culpa, que me parece que también las podemos complementar con técnicas que vos tengas y que te guste compartir, porque pueden ser piolas. Una que trajo Guada hace un rato que me pareció muy buena es detectar el origen de la culpa, porque a veces lo que se manifiesta no es en esencia la raíz de lo que está trayendo ese sentimiento de culpa. Necesito bucear, ir más adentro, meterme. En el coaching le llamamos preguntas poderosas, digamos, preguntas verticales para ir al fondo de la cuestión, porque lo que sentimos como un sentimiento de culpa es más en la superficie, ¿sí? Ahora, nos quedamos a veces describiendo el hecho, por ejemplo, que a mí me hace sentir culpable, pero el hecho por ahí es la manifestación de algo más. Necesito ir más profundo. Y en el coaching también hay una pregunta que siempre nos hacemos y hacemos a los clientes, que por ahí puede servir para este caso para que cada uno la haga cuando quiera trabajar la culpa y cualquier otro tema, o quieras ir profundo. Es tan simple que parece ridícula, pero es muy profunda y es ¿y qué más? Una vez que yo llegué a un punto, me pregunto ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y voy profundizando y metiéndome y metiéndome y metiéndome, como sacando capas a una cebolla para poder llegar al corazón de lo que yo estoy sintiendo como culpa. ¿Sí? ¿Qué te pareció Está eso muy del y qué bueno, más? está muy ¿Y qué bueno, más? porque te hace pensar mucho. Claro, exacto. Y no es solamente como un pensamiento lineal de una sola vía o una sola capa, sino que yo voy cada vez más profundo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Sí? Claro, y vos Eh, decís, ¿qué más te hace sentir? ¿Qué más pensar sobre eso? ¿Qué más hay adentro? O sea, está muy exacto, bueno. exacto, exacto. Otra cosa importante es asumir los errores, porque de nada sirve yo me perdono por el error que cometí y demás cuando produje un daño por el cual otra persona realmente está sufriendo. Entonces es muy importante tomar acción concreta sobre el efecto reparador cuando yo siento culpa, cuando se puede hacer. Y te diría que aunque las personas o las situaciones hoy no estén presentes adentro mío, eh, como por ejemplo alguna vez lo he hecho, de escribir una carta y quemarla, o de muchas otras formas de poder transmutar eso que siento, entregándolo para por lo menos mi parte del proceso que quede completa. Si he cometido un error, lo único que vale ahí y tengo posibilidad de repararlo es tomar la acción correctiva. La acción correctiva puede sonar fuerte porque parece como el correctivo que se aplica, pero en realidad es una acción reparadora para nosotros y para las demás personas implicadas. El pedir disculpas honestamente, el explicar en el momento de conciencia en el que yo estaba, también entender que por ahí el otro no va a responder de la forma que yo quisiera, es decir, desapegarme al resultado de lo que traiga el otro, pero esto sí o sí requiere un proceso muy profundo de toma de conciencia, porque no es solamente, bueno, discúlpame y ya está. Esto es como algo mucho más honesta, mucho más profundo, que tenemos que ir muy a la raíz de lo que nos produce esa culpa para poder asumir los errores como tales y poder repararlos en tanto sea factible. Y modificar la conducta, porque no Por sirve de nada supuesto, pedir que no se... disculpas y después volver Claro, a cometer la misma falla una y otra vez. exactamente. Y también establecer, si por ejemplo, imaginemos una situación con una persona con la que trabajo todos los días, o mi pareja, o un amigo muy querido con el que nos frecuentamos mucho, pido disculpas, asumo mi error, corrijo ese error específicamente y al poco tiempo vuelvo a pisar el palito con el mismo tipo de comportamiento. Es necesario fijar algo de común acuerdo para que la otra persona pueda detectar también y alertarme que estoy pasando un límite donde estoy muy en el filo de poder caer en el mismo comportamiento por el cual me disculpé. Entonces, si ahí aparece esto que hablábamos al comienzo, el aspecto muy relevante de la responsabilidad personal. La responsabilidad entendida como la habilidad para responder ante las cosas que me pasen. Y eso es indelegable. Me toca a mí, sí o sí, no se lo puedo pasar a otro. ¿Sí? Y es importante pedir perdón. Si realmente acá alguien preguntaba si no se puede pedir perdón directamente. Si la Ujú, persona está viva, estaría bueno que uno sea responsable ujú. y
se fortalezca y pida perdón, porque realmente es un proceso importante. Ahora, si Ujú. la persona está en otro plano, también se puede pedir perdón. Exacto, También, tal cual, totalmente. tal cual. Yo lo he hecho con mi mamá cuando falleció, estuve mucho tiempo pidiéndole disculpas, ya sabía que me había perdonado, pero yo me sentía culpable y Claro, necesitaba pedir perdón. A veces la otra persona ya te perdonó y aún necesitas seguir pidiendo perdón, pero está bien, es un proceso para limpiarte y demás, ¿no? O sea, lo que necesites. Lo importante es entenderlo y sacártelo del sistema. exactamente. Tal cual, a mí me pasó con mi papá, exactamente lo mismo que comentás vos, y es un proceso muy íntimo, muy personal y muy sanador también cuando sentimos que vamos cerrando como un círculo que necesitábamos tenerlo porque sentimos que algo se volvió a reconstruir adentro nuestro, ¿sí? Era Había como una... pedir perdón Sí, y perdonar, ¿viste? Una exacto, cosa todo el tiempo, no todo el tiempo, saldada. Era, y todo el bueno, tiempo. yo durante 2 años más o menos lo estuve haciendo y hoy ya ya no necesito estar resaldado de las dos partes y ahora es honra total. Pero Exacto, es necesario pasar por eso, ¿viste? exacto. Es muy íntimo y muy lindo. Hay otra herramienta que podemos agregar acá y que va a responder algunas de las preguntas que están haciendo, que yo aprendí hace muchos años, que se llama escritura libre. Es sentarme conmigo mismo en una hoja de papel en blanco, a ponerme a escribir palabras sueltas sin que tengan ningún tipo de coherencia, dejando soltar todo tipo de sentimientos, todo tipo de cosas que a mí me están afectando en ese momento, como por ejemplo la culpa, la rabia, el rencor, el resentimiento, y es como una catarsis que voy a hacer escribiendo esas palabras. No estoy haciendo una redacción, sino simplemente las palabras sueltas de lo que voy sintiendo. Y a medida que voy escribiendo páginas y páginas y páginas, voy drenando desde adentro esas emociones que me están interfiriendo en mi mejor expresión del ser, y vas a ver cómo en las últimas páginas ya te vas a sentir más liberado y demás. Sería algo catártico, de la misma manera que funciona el tema de llorar, solamente que aquí lo podemos enfocar también con una atención intencionada a un tema en particular. Por ejemplo, una culpa que yo sienta dentro mío por algo mío, la puedo empezar a trabajar así. Y otra técnica que funciona muy bien, yo la he trabajado, por lo menos a mí me ha funcionado, ojalá que ustedes también, es el tema de las afirmaciones. Las afirmaciones trabajadas en positivo, con constancia, con continuidad, son maravillosas, y son una herramienta buenísima para transmutar la culpa y trabajarla y demás. Ahora, cuidado, que no entendamos como que transmutar la culpa es, bueno, yo me perdono a mí mismo y el otro que no me importa nada. No, si hay otras personas involucradas, es muy importante también sanar esa parte de la relación, porque si no el proceso no va a estar completo. Es una rueda que en algún momento va a volver hacia mí. Acá decía una persona que decía, ¿qué pasa si la otra persona tiene un nivel de rabia que no puede manejarlo? Vos pedile perdón. Después, si te perdona, es Exacto, otro tema. Es otro tema. Lo que vos importa es que vos exactamente. pidas perdón, sinceramente. Exacto. Por eso que es muy importante el expresar el arrepentimiento también, que sería como la expresión justa de esto del pedir perdón, ¿no? Expresar el arrepentimiento que tengo por algo, por lo que la otra persona puede estar enojada y demás, o incluso cuando la otra persona no esté enojada, pero yo siento que puede estar enojada. Y estaría muy bueno que me diga, mira, la verdad que no me acuerdo de lo que me estás contando. Entonces, la verdad que para mí está todo bien, tranquilo, y ya ahí sano ese tipo de expresión adentro mía, ¿sí? Entonces el expresar arrepentimiento lleva también a una toma de conciencia, lleva también a la práctica continua del arrepentimiento para no volver a caer en la misma situación con otra persona. Porque hay veces que hay, sobre todo en las personas que utilizan la culpa como efecto de manipulación o de victimización, son máquinas de generar culpa todo el tiempo. Sí, Entonces, hay que alejarse de estas hay que personas. alejarse, hay que cortar, hay que tenerlo bien a resguardo porque realmente no son contributivas. Siempre va Ahora, a ¿qué haber una... hacemos cuando es un familiar muy cercano? Cuando es tu marido, cuando tu mujer, tu hijo, tu papá. ¿Cómo haces para Bueno, alejarte y que no te dé culpa? que no te dé culpa. Ahí lo que podemos trabajar es una técnica de disociación, digamos. No es actuar un rol frente a ellos, sino ser totalmente auténtico desde lo que yo siento hacia las personas,
pero no pretender corregir o cambiar a la otra persona. Porque probablemente muchas personas se pasan la vida queriendo corregir o cambiar algo de esos rasgos en otras personas y no lo podemos conseguir porque apenas podemos influir en nosotros. Entonces, es muy positivo el hecho de seguir expresando el afecto, el amor y demás, pero no engancharme con la emocionalidad que el otro me quiere proyectar. A eso me refiero con disociarme, ¿sí? Me acuerdo el caso de un cliente que tuve que se le dificultaba mucho mantener charlas en un marco familiar por algunas diferencias que había dentro de su familia. Y cuando empezó a aplicar esto de disociarse, por ejemplo, en una reunión familiar a la que quería ir porque llevaba a sus hijos para que vieran a sus abuelos y demás, pero él aprendió a moverse de una manera sin que lo afectara tanto. Es decir, que no se quedaba enganchado en las emociones que pueden ser tóxicas o imagínense ustedes que las emociones son como parches que todo el tiempo la sociedad, las personas nos están lanzando y yo tengo que elegir qué parche conservo o qué parche me voy sacando. ¿Sí? Entonces yo no soy responsable por los mensajes que me llegan o por las emociones que los otros descargan sobre mí, pero soy totalmente responsable con qué hago con esas emociones. Esa es mi responsabilidad. ¿Sí? Al tomármelas Entonces, a personal y dejar que me hieran, mm, ahí yo estoy dejando que esa persona me afecte. Entonces, ok, exactamente, no es de soplar y hacer botellas. Si, por ejemplo, tu madre está todo el tiempo lastimándote porque es una persona que no puede lidiar con su dolor y entonces lo proyecta en la otra persona, lo único que uno puede hacer es laburar en sí mismo, trabajar en su autoconocimiento para entender el dolor del otro y exacto, saber que el otro no está pudiendo manejar esas emociones y por eso las proyecta en mí. Al exacto, saber esto, ya el dolor no es tan fuerte, ya está, hasta sentís amor por la otra persona. exacto. Sentimos compasión, que es el sentimiento que nosotros necesitamos también proyectar hacia nosotros mismos. ¿Sí? Sí. La compasión no tiene nada que ver con la conmiseración. La conmiseración es, uy, pobrecito, mirá lo que te está pasando y demás. No, la compasión es ser muy auténticos con lo que sentimos, perdonarnos a nosotros mismos instantáneamente sobre cómo nos vamos sintiendo en ese momento y decir, bueno, sé más suave con vos, no te des Sí. con un caño, ¿sí? No te des con un caño. Porque la parte esa que nos quiere autocastigar, como hablamos al comienzo del vivo, es la parte del ego, ¿sí? Sí. Otra cosa, Que te puede Guada, arruinar la vida. que claro, tal cual, porque aparte hay muchas personas que viven todo el tiempo enganchados en la culpa por querer sostener una apariencia que es la que quiere el ego, porque el ego lo único que quiere es dominar y controlar, entonces necesito de alguna manera hacer las paces con el ego si lo tengo tan exacerbado, o trabajar desde otro lugar para alejarme de las manifestaciones del ego que son las que no me permiten ser feliz o las que no me permiten proyectarme como un ser de infinita abundancia o de infinitas posibilidades. Porque hay muchas Claro. personas que están muy encerradas en la comparación, en lo que dijo el otro, en cómo el otro me califica. Y bueno, esas son todas manifestaciones del ego. ¿Sí? O cuando tenés fidelidad al clan, ¿cómo voy a ser exitoso si mi Claro, padre no pudo ser exitoso? ¿Cómo voy a salir yo del pozo y a ver si se siente mal? exacto, exacto, tal cual, tal cual. Eh, Otro punto para entender, como lo hemos conversado antes, es que hay hechos que son muy difíciles de perdonar, ¿sí? Hay situaciones que son muy, muy duras, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy interesante entender esto de que yo voy a hacer mi parte y no me voy a quedar apegado al resultado, ¿sí? Yo puedo haber cometido gravísimos errores en mi vida, tal vez la otra persona no me quiera ver nunca más en la vida y voy a hacer lo que esté a mi alcance. Solamente con eso alcanzaría. Y voy a tener que asumir mi propia responsabilidad, tal vez sea un proceso, tal vez haya que hacer psicoanálisis o lo que sea, para poder elaborar eso, pero es una elección interna. Yo busco sanear de alguna manera mi sistema para poder estar mejor en relación con el otro, pero no estoy esperando que el otro vuelva a ser quien era y me quiera como antes o me diga yo te perdono, No. ¿comprendés? Porque eso sería una vez más estar apegado, que es lo que le gusta al ego.
digamos. Entonces, necesito desapegarme de esa situación, ¿sí? Bueno, hablamos antes también de reparar el daño. Esta es una parte muy, muy importante. Mirá, en las empresas con las que trabajo, porque yo me desempeño como coach de empresas y de equipos, se habla de Muy grosso, sépanlo, no saben a quién tienen acá. se habla mucho de mitigación de daños, ¿sí? La mitigación de daños es todo lo que hace una empresa, por ejemplo, para prever crisis, para prever situaciones y de qué manera van a paliar los daños que se han presentado. Entonces, nosotros también como seres humanos nos podemos plantear frente a esta cuestión de la culpa, cómo vamos a reparar el daño, ¿sí? ¿Cómo vamos a reparar el daño? A veces es un daño moral, a veces un daño económico, a veces es un daño emocional que hemos causado a otra persona y todo requiere como un plan, un diseño totalmente diferente. Es como si estuviéramos restaurándonos a nosotros mismos. Se trata, por supuesto, de sanear la relación con las demás personas en tanto sea factible y la otra persona quiera, ¿sí? Pero más que nada también como de restaurarnos a nosotros mismos, de sacar todos los pedacitos de pintura que estaba removido para poder ponerle un mejor color a nuestra vida. De eso se trata, de ir rasqueteando la pared para dejarla lo más lisa posible, ¿sí? Y vuelvo al tema de la responsabilidad, que me parece central en todo esto, y veo que muchas de las preguntas que aparecen acá abajo y que fui leyendo tienen que ver con poner en el otro como la carga de la culpa. Es decir, bueno, ¿y qué pasa si el otro es muy egocéntrico? ¿Y qué pasa si el otro tal cosa? ¿Y qué pasa si el otro no me quiere Exacerba, si el perdonar? otro tiene el ego exacerbado. No estábamos hablando del ego del otro, estamos Claro, hablando de nuestro propio ego. estamos hablando de nuestro propio ego, por eso que vuelvo al eje de la responsabilidad y esto dicho con toda amorosidad y con todo cariño para todas las personas, porque sé que es un tema que aparte nos mueve muchas cosas internamente y es natural que surjan este tipo de ideas y lejos estamos con el afán de querer tener la razón, acá simplemente presentamos algunas ideas y si te sirven buenísimo y si no seguí explorando, busca tus fuentes y todo lo que te haga bien. Pero es muy importante partir de la responsabilidad individual. Por ejemplo, yo no puedo asumir un proceso de perdón por la culpa que siento o por lo que a veces sentimos culpa ajena por lo que siente, por lo que hace otra persona, ¿sí? Viste que se dice muchas veces, ay, sentí culpa ajena por tal situación y demás, porque no me corresponde. Yo me hago responsable de mis dichos, de lo que siento, de mis actos, de lo que digo, de lo que pienso, pero no soy responsable por lo que el otro hace, por lo que piensa, por lo que siente, por cómo actúa. Cuidado con eso, porque hay muchas personas que quieren actuar haciéndose responsable de los demás y eso realmente vas a fracasar. No existe esa posibilidad. Te voy a contar una anécdota bastante ilustrativa. A veces me escribe mucha gente para trabajar conmigo. Yo trabajo básicamente con ejecutivos y con CEOs de empresas y con equipos. Y hace tiempo me escribieron varias personas diciéndome, hola, ¿qué tal? Quiero averiguar por sus servicios. Es para una persona que yo conozco que le quiero regalar sesiones de coaching. Entonces le digo, bueno, buenísimo, no hay problema, es una persona de tales características. Me dice, bueno, sí, no hay problema, pídale a la persona que me escriba, con mucho gusto. Y me dice, no, 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 yo le quiero regalar porque necesita coaching, porque necesita mejorar, porque necesita esto, porque necesita el otro. Y le digo, bueno, con mucha amorosidad, mucho respeto, bueno, muchísimas gracias por pensar en mí, pero la verdad que la dinámica de mi trabajo es diferente. La persona necesita tener ese ok inicial interno para poder avanzar y necesita detectar que tiene una necesidad. No lo puedo dictaminar yo de afuera. ¿Sí? Puedo darle una sugerencia, puedo decirle, che, me parecería que por ahí te haría bien esto, como no hay caminos que sean únicos y que sirvan para todas las personas. Por eso cada uno necesita encontrar su propio camino y eso es lo maravilloso que tiene en nuestra existencia humana. Sí, por eso es que yo abrí este ciclo de entrevistas ya hace un año y pico, por esto mismo, porque no hay una sola herramienta para la verdad y no le va la verdad a las mismas personas. O sea, es como vas por el coaching, vas por la psicología, vas por las religiones, por la filosofía, por Ho'oponoponos. Hay millones de técnicas. Entonces uno no puede decir, ay, bueno, esto es una cajita prearmada que le va a servir a todos.
No, uno tiene que buscar lo que le hace bien, con la premisa de no lastimar a otras personas, nada más. O sea, qué sé yo, es buscar lo que a vos te haga bien. Pero estuvo bien la persona, quería ayudar a alguien, pero yo le hubiese Claro, tal dicho, cual. ¿por qué no Eh, empezamos con vos? Claro, sí. La verdad que esa intención de acercamiento está bien, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado sobre nuestro afán que quizá terminemos queriendo manipular al otro o a la otra persona. Entonces hay que medir mucho eso porque son factores que después se pueden convertir en boomerang, ¿sí? Y pueden traernos como emociones que no sean muy positivas para nosotros ni tampoco para la otra persona. Otra forma que también necesitamos cuidar, ya que estamos en este espacio y hablando de la culpa y demás, es cuidado con el tema de dar consejos. Si yo estoy en la etapa, por ejemplo, de pedir disculpas sinceramente, honestamente, expresar mi arrepentimiento, cuidado con la factura que dejé guardada ahí en el fondo, que la saco justo en el momento del arrepentimiento. O sea, yo digo, mirá, me arrepiento del hecho que hice, te quiero pedir disculpas de corazón y demás. Bueno, sí, te acepto las disculpas. De todas maneras, me parece que la próxima vez vos podrías hacer tal cosa y demás. Y yo le digo eso también a la persona. O sea, ya está, invalidé todo lo que hice hasta ese momento, porque el proceso necesita es un proceso sagrado, digamos, el proceso del arrepentimiento, el proceso de la culpa conmigo mismo, son procesos muy íntimos para trabajar, son muy sutiles, trabajan en los niveles sutiles de conciencia, entonces necesitamos amigarnos con esas partes sutiles para no meter la pata. El perdón, el darnos cuenta, ¿no? El perdón al otro. Hay una película maravillosa que le digo a la gente que siempre que la vea, que se llama La Cabaña. Hermosa. Ah, lágrimas, lágrimas. Es muy fuerte y realmente no hay que quedarse con, ay, qué linda película. No, es Mm, todos los días tratar de practicar el perdón hacia el otro y hacia uno ujú, mismo. Y a veces no es necesario que le digas a la ujú, persona te perdono, porque capaz que no tenés ganas de tener relación con esa persona, pero en tu ujú, fuero interno empezar a perdonar, porque esa ujú, culpa que vos le metés al otro también te perjudica, también te ujú, enferma. Más allá de que ujú, tengas o no razón, te enferma y necesitas perdonar. Y eso se ujú, hace como alguien preguntó lo de las afirmaciones, cuando, ay, es imposible perdonar. No, yo creo que una forma que a mí me resultó muchísimo es cada día es más fácil perdonar. ujú, La cabeza le banca eso. El te perdono capaz le parece falso. Cada ujú, día es más fácil perdonarte, fulano. ujú, Cada día es ujú, más fácil. Y cada día va a ser más fácil hasta que lo logre. ujú, ujú. Exacto. También estaba pensando recién mientras te escuchaba en el poder que tiene nuestro lenguaje interno. Esto hablamos en el vivo anterior también, sobre la potencia que tienen las palabras con las que yo hablo hacia afuera y con las palabras con las que me hablo a mí mismo. Si yo me hablo con palabras amorosas, comprensivas, estimulantes, motivantes, por supuesto que voy a crear un entorno emocional mío que va a ser más contributivo para estar menos propenso a caer en la culpa, en el arrepentimiento y en estas emociones que son de alguna manera más densas. Ahora, si yo me estoy todo el tiempo juzgándome, hablándome, juzgando a las demás personas todo el tiempo, ahí estoy vibrando en algo que no me va a ayudar a poder evolucionar en este aspecto de la culpa mucho más positivamente. Entonces, por ejemplo, hay personas que se definen a sí mismas como todo el tiempo, ay, soy torpe, o soy un bruto, o no se me da bien tal cosa, y por eso sienten culpa, ¿sí? O yo siempre metiendo la pata con los mismos temas y demás, y con eso sienten culpa, empezar a observar la forma con la que te estás hablando y con la que te estás definiendo a vos mismo, ponela en perspectiva respecto a los resultados que estás obteniendo en tu vida con esa forma de hablarte a vos mismo y de hablarle a los demás y empezá, si querés, a explorar la posibilidad de corregir tu forma de hablarte a vos mismo, porque eso puede ser un gran generador también de peso interno negativo, como un contrapeso que te tira para abajo todo el tiempo.
Si yo, por ejemplo, yo crecí en una familia pobre, entonces todo el tiempo en la vida me estoy diciendo yo soy pobre, vengo de familia pobre, nunca voy a salir de pobre y demás, es exactamente eso lo que voy a sentir, además de la culpa por sentirme pobre y además de echarle la culpa a mis padres o a mis abuelos y todo lo que quieras. En cambio, puedo cambiar eso, ¿sí? O sea, porque mi pasado no me define. Yo puedo ser otra persona plantado desde hoy, donde puedo construir otra realidad a partir de modificar estos niveles del lenguaje externos e internos y a partir de ahí cambiar la vibración de cómo yo me voy conectando con las experiencias. ¿Qué es Muchas lo que veces hagas con ello? Es lo que te Claro, define. exacto, exacto. Capitalizarlo para tu bien o dejar que te hunda. Ujú, Eso exacto. también es nuestra responsabilidad. Yo lo hice Ujú, durante 38 años. ujú, 38 años culpándome, sintiéndome culpable por cosas que en realidad no era culpable. Abusos, ujú, muy típico, ujú, las mujeres nos sentimos culpables. Y eso eso hacía que yo me maltratara constantemente porque merecía castigo. ujú, Yo era mi verdugo y la víctima y el victimario. Era la prisión perfecta durante 38 años, hasta que dije, ok, para, aguanta. No quiero seguir viviendo así. Ok, me pasó esto, fantástico, listo. No soy la culpable. ¿Cómo manejo esto? Bueno, mucho tiempo de ir al fondo, a mi niña interior, pedirle perdón, darme cuenta que no era culpable, ¿entendés? ujú, Subsanar eso, y ujú, la restauración era tratarme cada día mejor, ujú. ser compasiva conmigo misma, ¿entendés? Entonces, Exacto. wow, yo hoy no tengo la culpa, es Mm. hermoso. Es maravilloso. Y se trabaja siempre desde el amor, ¿sí? Se trabaja siempre desde el amor. No lo puedo trabajar desde la limitación. No lo puedo trabajar desde sentimientos que sean no contributivos hacia mí y hacia los demás. Es como una onda expansiva. Por eso que cualquier técnica o cualquier escuela, cualquier corriente que quiera seguir, siempre invito a que sean escuelas que construyan desde el amor, desde ese camino donde podamos conectar con esa dimensión nuestra que siempre está presente. Otra herramienta muy importante para trabajar la culpa es buscar sacarla del hemisferio mental, el hemisferio izquierdo del cerebro, el hemisferio más racional, donde estamos todo el tiempo pensando en la culpa, pensando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Si yo hubiera hecho esto, lo hubiera hecho diferente y demás, y pasarlo al hemisferio derecho, el hemisferio del sentir, y dejarlo fluir en el sentir tal como se presente, no censurarlo, y practicar mucho el silencio, enfocando mi fluir en el silencio con el perdón que quiero lograr, ¿sí? El silencio es un gran activador interno. No estamos muy acostumbrados a trabajar con el silencio. De hecho, Guada locutora, yo locutores, nos gusta hablar hasta por los codos. Pero me En la encanta estar radio, en el día, me encanta estar en silencio. a mí también, Me encanta, amo. por supuesto. Pero en la radio nos enseñaban que no podíamos hacer silencios porque no podíamos dejar baches, se decía. Incómodo. Bueno, en la vida está totalmente permitido dejar baches, porque nosotros no tenemos todas las respuestas adentro nuestro y menos en temas como la culpa, el resentimiento, el rencor. Son temas muy, muy pesados que podemos elaborar internamente, inclusive desde el silencio. Por eso, por ejemplo, un ejercicio que invito a hacer, que lo practico todos los días también, todo lo que comento lo practico todos los días, es que cuando me inunda el sentimiento de culpa, trabajar conscientemente el silencio en ese momento. Tal vez cerrar los ojos, respirar, sentir el silencio, escuchar el silencio, dejar que me inunde el silencio y ver cómo se va disolviendo ese arranque emocional que iba hacia la culpa, que siento que sabía que es una emoción que me puede de alguna manera tirar para abajo, ¿no? Sí. El para qué. ¿El para qué? Cerrar los ojos y el para qué, no Mm. es por qué, es para qué. ¿Es para ¿Para qué? qué? El para ¿Para qué qué es el que le vino da esto? sentido, claro. ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué me viene a mostrar? Exacto. El para qué es el gran activador de sentido en nuestra vida. Entonces necesitamos conectar con nuestro para qué cotidianamente, desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde ahí voy a aprender también otra cosa, que es a tomar decisiones más sabias para mi vida. Cuando yo estoy parado en el para qué,
Rara vez puedo tomar decisiones desafortunadas, por supuesto, porque me puedo equivocar, eso es parte de la naturaleza humana, pero haciéndolo desde el para qué, voy a encontrarle el sentido inclusive en el fracaso, en el aprendizaje, en qué tuve que aprender de esta experiencia, cómo la puedo capitalizar, cómo esto tan que yo defino o interpreto como tan negativo lo puedo transformar en algo positivo para mi crecimiento y desarrollo. Y también entender que la respuesta tal vez no venga inmediatamente, ¿sí? Tal vez es un proceso, tal vez la ficha cae dentro de 3 meses y está bien. Ese es el proceso interno de maduración de cada una de las cosas. Conectarse con el para qué siempre es más profundo que conectarse el por qué. El por qué es buscar una justificación a lo que estoy viviendo o llevarlo al plano racional para encontrar una buena explicación o una excusa, ¿sí? El para qué es meterme de cabeza en el propósito de para qué esa experiencia se está presentando en mi vida. Es decir, ¿por qué tengo esta piedra acá adelante y me tengo que tropezar? Nunca, nunca, nunca es para jorobarnos. Exacto. Nunca es. No está el mundo contra nosotros. Quitémonos de ese pensamiento. No es para lastimarnos, no es para hundirnos. Es para enseñarnos algo. Y mirando para atrás, todas las puertas cerradas y las piedras en el camino siempre son para fortalecernos y darnos una herramienta más que necesitábamos más adelante. Exacto. Y otra herramienta que tal vez muchos quieran explorar y tal vez después de este vivo lo quieran hacer, es hacer una lista de todas las situaciones que me producen culpa en este momento de mi vida, ¿sí? Me produce culpa no seguir la dieta a la que me comprometí, me produce culpa no poder reconciliarme con mi hermana, me produce culpa no estar siendo constante con mis hábitos alimenticios, me produce culpa no ser honesto con mi pareja, me produce culpa y podría seguir infinitamente con eso. Y también, una vez que terminé de hacer la lista, empezar a depurar esa lista, poniendo de alguna manera en kilos cuánto pesa la culpa de cada una de las cosas que puse en esa lista, elegir aquellas que sean más pesadas y que puedo reparar de inmediato y elegir un camino de acción, llevarlo a un plan de acción. Por ejemplo, si yo siento culpa por algo en relación con mi papá, como les contaba antes, tal vez pueda, y mi papá ya no vive, tal vez pueda trabajar alguna de las herramientas que entregamos antes para poder soltar esa culpa y entregársela al universo, a Dios, a la luz, a lo que creas o quieras, como para soltar una parte de eso y que se vaya en ese proceso, ¿sí? Entonces, tal vez me dan ganas de ponerme a escribir una carta a mi papá y esa carta la puedo quemar o la puedo cortar en pedacitos y la tiro por el inodoro o la puedo soltar en el mar si tengo esa posibilidad o la puedo disolver en un hornillo con una vela. O sea, cualquier cosa funciona como símbolo del desapego que estoy haciendo en ese momento, en ese ritual, porque es un ritual, donde yo estoy soltando esa culpa que sentía y así seguir con otras cosas. A veces no hay por qué escribir muchas cosas en una carta. Capaz simplemente tengo que poner te perdono, papá, y te amo profundamente, y te agradezco por haberme dado la vida. Y tal vez aparezcan lágrimas en ese momento, tal vez aparezcan muchas emociones, tal vez aparezcan sentimientos, tal vez aparezcan cosas que te hubiera gustado hacer diferentes, y acepto eso también en el momento que se está presentando, y desde ese lugar me perdono a mí mismo también por el juicio que estoy haciendo hacia mí mismo, lo que hablábamos al comienzo, para sentirme más liviano y de alguna manera poder conectarme mejor con la experiencia de vida que quiero crear para mí y para los demás. Les recomiendo que lean El plan de tu alma, que es un maravilloso libro Sí. que ayuda mucho a entender las cosas por las cuales pasamos, que son pruebas que decidimos antes de venir acá con justamente nuestros maestros, nuestros victimarios, las personas que más nos han provocado, lo han hecho con amor. Hemos pautado estos lazos con amor. Entonces, entender eso quita muchísimo peso a esa culpa, muchísimo peso a la culpa externa, o sea, que el otro me hizo, o sea, no, vinimos a aprender y a aprender sobre todo el amor y el perdón. Y ahí la culpa no tiene lugar.
Tal cual. Y otra cosa que puede ayudar mucho es observarnos en nuestra situación de víctima. Ellos me hacen sentir, ellos provocan tal cosa en mí y demás. En realidad ellos no provocan, ellos actúan y quien se siente así sos vos. Y una vez más volvemos a hacernos responsables de nuestra vida. Eso es indelegable. Entonces, como te hacen sentir los demás, es como vos los acostumbraste a que ellos te traten y como vos permitís sentirte, pero Sí. no tiene que ver con exactamente con los demás. Si los demás están procediendo de tal manera, es posible, entrenándonos, trabajando en este camino de desarrollo personal, como hablábamos al comienzo, trabajar las herramientas de afrontamiento a estas situaciones y ponernos en la perspectiva de sanar esas situaciones, perdonar a las otras personas. A mí me funciona mucho desde mis creencias que practico, de mi espiritualidad práctica. Yo trabajo mucho con el concepto de la luz, cómo poner la luz presente en cada situación. A mí me funciona, esa es mi creencia y con lo que vengo trabajando hace muchísimos años, muchas décadas, y realmente me llena de claridad cuando puedo poner luz, aún en los momentos más difíciles, y ver cómo dentro mío se va despejando todo un campo que lo tenía todo apretado y todo con mucho dolor y con mucha angustia. Y lentamente algo se va despejando. Esa es mi vivencia, ¿sí? No quiere decir que todo el mundo lo pueda sentir igual, como porque no hay una receta para esto, pero sí entender que hay herramientas a través de las cuales la podemos gestionar. Sí, maravilloso, maravilloso. Lo importante es la búsqueda, o sea, accionar, no quedarse con la culpa porque es una excusa. Y eso no ayuda a nadie, la onda es crecer. Cuando dicen, no, pero la gente no cambia, bueno, ahí ya están metiendo otra excusa. Tal cual, exacto. La gente cambia y debe hacerlo, es lo más sano. Mm. Mm. Y además, a propósito de lo que decía Guada, se me viene a la mente el tema del Dios de la verdad, digamos, como hay muchas personas que viven su vida, y yo lo he vivido durante muchísimos años, queriéndome erigir como en el Dios de la verdad de todas las cosas, y no tengo la verdad de nada, ni siquiera de mi propia vida. Entonces, entender que yo no tengo la verdad por sobre las demás personas, y apenas puedo tener algo de nivel de entendimiento sobre mí mismo. Y eso me coloca en un lugar mucho más compasivo, mucho más auténtico, mucho más de poder perdonar. Inclusive las situaciones, fíjense que cada vez, y leo acá los comentarios y vuelvo sobre este tema, cada vez que yo proyecto algo sobre las demás personas, hay algo de eso que se está reflejando en mí. O sea, por algo lo detecto, es la ley del espejo, digamos. Entonces, si una persona se portó mal conmigo, es porque en algún lugar eso me resuena mal a mí también, porque hay algo de mí en ese comportamiento también. Sé que es difícil de digerir, tal vez difícil de entender, pero vienen a ser nuestros maestros, vienen a enseñarnos algo, vienen a complementar lecciones que por ahí no aprendimos. Por eso las lecciones se repiten una y otra vez continuadamente a lo largo de la vida. Si, ¿cómo puede ser que yo otra vez esté cayendo en esto o me esté tropezando con esta piedra? Bueno, simplemente es el proceso de evolución natural de las cosas y así lo puedo asumir y así lo puedo atravesar mejor. Hasta los ratoncitos de laboratorio aprenden más rápido que nosotros. Le das dos picadas y ya van por otro camino. Pero nosotros va al cántaro a la fuente. Claro, tal cual. Acá la idea de nuestro vivo de hoy es, hemos hablado sobre la culpa, hemos entregado, por lo que pude registrar, más de 25 herramientas para poder, caminos posibles, vías para ir encaminando el tema de resolver la culpa. Recuerden que siempre es muy importante el tema de que si sentís situaciones muy controvertidas dentro tuyo, con emociones muy cargadas, hacer consultas con los profesionales que a vos te resuenen mejor, que siempre es muy importante porque es el apoyo que necesitas. Esto simplemente es una orientación desde el lado de las vivencias nuestras acá con Guada, compartiendo con esta comunidad. Es un placer escucharte, Daniel. Es alimento al alma, completamente. Es muy lindo. Gracias, gracias. Guada, un placer para mí estar conversando con vos. Saludos a las personas de tantos países que eh, se están conectando, por todas las preguntas que envían. No tenemos mucho tiempo para responder cada una de las preguntas,
pero sí hay algo que quisiera que sepan porque fui leyendo las preguntas. La mayoría de las cosas las hemos respondido durante el vivo, así que probablemente los que recién se conecten puedan revivir esta grabación que va a dejar Guada, así la pueden disfrutar y sobre todo pueden seguir reflexionando con esto para que cada uno encuentre su tono, su matiz, para que cada uno se pueda conectar con la profundidad de quién es, sobre todo para conquistar algo que para mí es maravilloso en el ser humano, que es la libertad interna, sentirte libre internamente y recordar que la culpa es una jaula en la que vos mismo te metiste adentro, tuyo. Entonces tenés que elegir qué vas a hacer con esa jaula. Hay una frase que a mí me ayuda muchísimo que tiene que ver con lo que decís, que es, ¿preferís ser feliz o tener la O razón? tener la razón, tal cual, tal cual. Las dos cosas no Exacto. se puede. Así ¿Sabes, que, Guada, una anécdota sobre esa frase, que también la aprendí hace muchos años y me encanta y todo el tiempo la tengo como un lema frente a los desafíos cotidianos? Había en su momento un paso a nivel en la ciudad de Buenos Aires, para quienes no son de aquí, que era muy conocido en Avenida Córdoba y Juan B. Justo, y tenía esa frase escrita gigante, arriba pasaba el tren y por abajo pasaban los autos. Millones de autos todo el tiempo leyendo esa frase. ¿Qué elegís? ¿Tener la razón o ser feliz? Y un día escribí una nota para Infobae hace muchos años y quise saber el origen de quién había pintado esa frase, porque alguien la había pintado ahí. Y fue un taxista que una noche con un grupo de amigos se subieron y pintaron la frase sobre lo que era la baranda del tren, digamos. Y la frase quedó y estuvo como décadas, décadas, cerca de 40 años. Imagínense el impacto de eso, donde millones y millones de personas estaban todo el tiempo leyendo esa frase que seguramente tanto como a Guada o a mí nos ha transformado la vida o por lo menos nuestra forma de afrontar las dificultades cotidianas. Así que bueno, para ese taxista, para todos sus amigos, muchísimas gracias iluminado. y también para todos los maestros que tenemos, los maestros que de pronto nos vienen a desafiar diariamente. Es una buena posición la de rendirnos y rendirnos en el sentido de bendecir ese tipo de situaciones para entender que ahí hay algo para aprender, que hay una lección. ¿Qué parte mía está desafiando esta situación y esta persona? Y te puedo asegurar que desde el perdón y desde el amor nos podemos conectar con las formas más elevadas de conciencia. Sí, Y ver es a Dios en posible, el otro, ver a Dios, exacto, el amor en el otro y predicar que somos uno realmente. Yo a veces por la calle hago ese ejercicio, voy manejando en el auto y hasta quien se me cruza, ¿viste? Que lo quiero claro. putear, ese también es Dios. Ujú. Te digo, este también es Dios, te bendigo. Te Claro, digo, te bendigo. exacto. Por más que no me guste su comportamiento, o por más que en ese momento se esté manifestando de tal manera. Por eso que yo también, cuando me hablo duro a mí mismo, inmediatamente me digo por el momento. O sea, no me autocastigo para siempre. Bueno, yo soy bruto, no, no soy bruto para siempre. En este momento estoy siendo torpe, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya pongo como una letra chica donde no me estoy dando con un caño que es el origen de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Exacto, exacto. ¡Qué bárbaro! Gracias. ¿De qué vamos a hablar la próxima? Pensemos un tema o preguntarle a tu comunidad y lo Es preparamos verdad, y vamos a estar podríamos juntos. hablar así, que lo elija la gente. Que lo elijan las personas, con mucho gusto. Es un gran placer para mí estar siempre acá vibrando con Guada y gracias por todo lo que haces también en todas tus comunidades. Gracias, gracias Dani por darte este tiempo. Sé que sos una persona súper ocupada y me encanta la humildad que tenés y la grandeza y la luz que tenés, porque realmente a mí me llega muchísimo. Gracias. Gracias, gente hermosa. Y bueno, ya vamos preparando para el mes que viene tenerlo de nuevo a Dani y seguir co-creando. Hasta pronto, gracias. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Cuídense, sean felices.